A mí me gusta, pues, ¿qué me gusta? Lo que decía ahorita Jenny, enseñar, enseñar. Dejar un mensaje de verdad que quede. Definitivamente, eh, esta es una pandemia. Jenny lo acaba de decir. Jennifer dijo algo bien bonito y es que esta es una pandemia. Esta es una enfermedad que es pandémica y no ahora, tiene años de ser pandémica. Viene acabando con muchas vidas y en época muy productiva de las personas. Entonces, yo quiero pues darle gracias a todos los que me han dado la oportunidad de hoy dirigirme de corazón. Yo les voy a hablar, mire, les voy a hablar desde mi experiencia como paciente, como médico. Siempre les digo, yo no vengo a dictar una charla magistral. No me gustan las charlas magistrales para que me digan, no, si sabe, no, ese señor sabe. No, a mí me gusta que dentro de las cosas difíciles que yo consigo, eh, porque esto no es fácil, moldear una charla para dejar un mensaje a personas que, pues no son profesionales de la salud, no son médicos, pero yo quiero que este mensaje los impacte, porque cada mensaje de esto debe impactar, debe llenar la vida, porque lo sacamos, créanme, hacemos un esfuerzo, yo hago un esfuerzo bastante grande para desmenuzar las cosas y poderles dejar un mensaje que ustedes lo utilicen. Y qué oportunidad tan bonita para coger estas tres detalles, mi hipertensión, un sistema desconocido y una industria que nace. Eso es lo que queremos hoy, lo que tienen ustedes en manos, para ser pioneros de algo maravilloso, de algo grande que les va a servir a ustedes, las personas que ya, o a nosotros, los que ya estamos en este proyecto, y a los que ustedes le van a llevar el mensaje. Siéntanse, y los nuevos que están aquí, siéntanse con la certeza de que están haciendo algo muy, muy grande, muy beneficioso, muy benéfico para muchísimas personas, para su familia, para todo el mundo, créanme. Entonces esto hay que masificarlo y llevar esa información. Entonces, la hipertensión, vuelvo y le repito, es pandémica desde hace muchos años, está acabando vida desde hace mucho tiempo, entonces es importante que tengamos en cuenta. La OMS nos dice esto, ¿sí? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 17 de mayo publicó esto, que me pareció muy importante. O tensión arterial alta, se los voy a leer, es un trastorno grave que incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir cardiopatías o encefalopatías o nefropatías y otras enfermedades. Entonces están viendo aquí, ya estamos hablando de unos órganos blancos, unos órganos que van a ser afectados. Corazón, cerebro, riñones. Párenle bola. Se estima que en el mundo hay alrededor de 1.130 millones de personas con hipertensión y la mayoría de ellas, cerca de 2/3, viven en los países con ingresos bajos y medianos. Entonces, en estos países que estamos así como medio problemados, pues tenemos mucho más hipertensos que otros países desarrollados. En el 2015, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres tenía hipertensión. Apenas 1 de cada 5 de estas personas tiene controlado el problema. Grave eso. La hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. Y una de las metas mundiales para las enfermedades no transmisibles es reducir la prevalencia de esta enfermedad en un 25% para el año 2025. Esto tomado con los valores que tenía la OMS en el 2010. Mire si es una pandemia, 17.5 millones de muertes en el 2015, que es el último reporte que tiene la OMS, que tenemos de la OMS. O sea, el 31% de las causas de muerte se deben a enfermedades cardiovasculares que están muy directamente relacionadas con hipertensión. No todas, pero tienen mucho que ver. Entonces, mire si es una pandemia. Ahorita apenas en el año 2020 ya completamos los 4 millones de muertos
los 4 millones por el coronavirus, que es una pandemia pues, con otras connotaciones, pero esta, miren la cantidad de personas que fallecen. Entonces, sí es importantísimo tener en cuenta esto para... Ahora, la otra parte que nos interesa conocer, el tercer punto de esto es el sistema endocannabinoide. Ya hemos hablado bastante, son muchos los colegas que están haciendo charlas al respecto. Yo aquí hago un resumen pequeñito de lo que es todo el sistema endocannabinoide. Entonces, ese sistema endocannabinoide nuestro, que es un sistema desconocido por muchas personas, incluyendo mis colegas, muchos médicos. El, yo diría que el más de ya en unas estadísticas por ahí que se publicaron de un trabajo que se hizo en Medellín, las estadísticas hablaban de que el 90% de los médicos desconocen el tema, el sistema endocannabinoide, aquí entre nosotros, no lo digo, no lo digan allá afuera, pero eso pues me parece todavía grave. Ya las facultades de medicina están enseñando, están abriéndose a eso. De hecho, pues yo acabo de terminar un diplomado con la Universidad del Rosario en cannabis medicinal de 80 horas y la Universidad Nacional de Colombia también tiene abierto todo el tema de enseñanza de esto. Entonces, esto es algo que debe irse involucrando en la enseñanza de la salud y por fortuna, pues los medios hoy en día permiten que la gente vaya autoformándose en esto. Yo, pues, era un autodidacta en el tema, pero afortunadamente logré esta vinculación con la Universidad del Rosario y es mucho lo que he avanzado en el conocimiento de esto. Entonces, aquí le resumo, aquí muy resumidito, tenemos lo que es ese sistema endocannabinoides, es un sistema que tiene unos receptores, unos neurotransmisores, aquí pueden ver el sistema cómo actúa, cómo funciona como modulador. Aquí les pongo en amarillito resaltado eso para que no lo olviden. Tiene algo que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí de la modulación. ¿Y qué modula? Pues aquí está haciendo un trabajo, modula los neurotransmisores. Nosotros somos unas estructuras en las que todo funciona a través de la información, a través del fluir de sustancias químicas. Esas sustancias químicas llevan la información y generan después una conducción eléctrica, una despolarización y repolarización de las células y todo eso se va transmitiendo y eso se actúa a través de mensajeros químicos, de sustancias químicas. Nosotros somos un inmenso laboratorio, una cosa fantástica en este momento. En cada uno de nosotros están ocurriendo miles de millones de reacciones químicas en cada célula de nuestro organismo y todo eso está mediado por neurotransmisores. Y miren lo bonito de esto, que el sistema endocannabinoide que no conoce mucha gente es modulador de toda esa información. Es modulador. Él no actúa a priori, él no actúa antes. Es un sistema que actúa, como dice aquí, en forma retrógrada. Es decir, han pasado las cosas y después que han pasado es cuando él actúa. Aquí en esta grafiquita, que es lo más sencillo que he podido encontrar sobre el tema, aquí en naranja va un estímulo, un neurotransmisor, por ejemplo, y lleva esa información. Ya después de que él llevó la información, si la información ya fue suficiente, la célula no necesita más para esa homeostasis o para su funcionamiento, es donde va a actuar el sistema endocannabinoide que vemos aquí en rayitas verdes. Ahí es donde actúa para decir y mandarle retrógradamente a la célula la información. Hey, ya no necesitamos más catecolamina, no necesitamos más dopamina, no necesitamos más glutamato, no necesitamos bueno, cualquier neurotransmisor, la hidroxitriptamina, lo que sea, lo que necesitemos ahí, él va a bloquearle y decirle ya no más y listo. Y cuando está sucediendo lo contrario, pues también va a decir, hey, se está necesitando un poco más. Eso es lo que quiere decir que es modulador y retrógrado, estas dos palabritas de acá arriba. Entonces está actuando a demanda, complementa eso que acabo de decirle. Bueno, tiene unos ligandos que no se acumulan, de los que vamos a mencionar. Aquí tenemos los ligandos, que son la anandamida,
que ya ustedes conocen, y el 2-araquidonoilglicerol o 2-AG. Ya se conocen otros ligandos, pero estos son los más estudiados, entonces no los voy a enredar con tanto nombre. Esos son es lo importante. Aquí lo más bonito de todo esto es que en esta diapositiva yo he querido resumir lo que es el sistema endocannabinoide. Entonces, tenemos unos receptores, receptor CB1, CB2, que hasta ahora son los más estudiados, pero ya se vino una gran cantidad de estudios sobre los receptores vaniloides o el GPR55, los PPAR, que son otros receptores que actúan sobre el núcleo celular, y ya también estamos hablando de estos receptores muy ampliamente, ya se conoce mucho de ellos y se está avanzando muchísimo en este sistema endocannabinoide. Estas enzimas, perdón, estos ligandos ya se les conoce las enzimas que ayudan en su formación y el origen de esos ligandos, que es el ácido araquidónico, una sustancia que encontramos nosotros en la célula, en las membranas y que actúan de forma en muchas funciones, digamos, en todo lo que es el proceso inflamatorio, en la síntesis de prostaglandinas, en todo lo que tiene que ver con la ciclooxigenasa y los procesos inflamatorios. Eso después lo charlamos, pero sabemos entonces que tenemos ya unas enzimas como la NAD o la la N-araquidonoil transferasa, se me volvió un trabalengua, y la fosfolipasa B. Esa es la que ayuda en la síntesis de la anandamida y y la hidrolasa de la vida de ácidos grasos, la FAH, que es la que ayuda ya a destruirlo, porque ellos no se acumulan. Entonces, cuando se produce, ayudado por por la NAT, después que actuó acá en este sitio, pues va a ser destruido para liberar la amida, que es esta, y dejar el ácido araquidónico, que se va a necesitar mucho. El organismo no lo desperdicia. Entonces, nuevamente lo puede reutilizar. Y por su lado, el araquidonoilglicerol también tiene su enzima, la diacilglicerolipasa, que es la que le pega este glicerol al ácido araquidónico y se forma el 2-araquidonoilglicerol, que una vez cumple su cometido, entonces va a actuar la monoacilglicerolipasa, que libera este glicerol y vuelve y separa el ácido araquidónico y lo guarda. Bueno, ese es el sistema endocannabinoide, no, ya ustedes lo saben. Vamos a continuar con el siguiente paso. A ver, aquí tengo entonces, y el otro dato que es importante de esta tripleta de valores que le vamos a agregar a nuestras vidas, pues tiene que ver con la industria del cáñamo y el cannabis. Nosotros estamos hoy muy metidos, involucrados en la industria del cáñamo. Entonces, miren, aquí ustedes se están llenando de unas herramientas bien bonitas en este proyecto de Silis que estamos llevando a cabo, obviamente porque estamos en un proceso de ser pioneros en algo fantástico. Y esta industria del cáñamo va disparada. Ya oyeron recientemente las noticias esta semana de cómo Colombia avanza en la certificación, en la legislación para promover todo lo que es la industria del cáñamo y del cannabis en todo sentido. No solo del medicinal, sino ya en la producción de alimentos, de combustibles, de aceites, de fibra, de materiales de construcción, de todo esto vamos a ir creciendo, y de medicamentos, obviamente, porque ya tenemos legislado, y nutracéuticos. Entonces, eso es lo que estamos nosotros, en eso los quiero ubicar. Rápidamente, entonces, vamos a hablar sí, de la presión arterial. Y como todos no somos médicos, somos la gran mayoría de personas, entonces yo he querido bosquejar algo porque, como decíamos, esto es una pandemia y hay que aprenderlo bien, y ustedes tienen que tener una formación adecuada para saber, para hablar de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Entonces, es la tensión, o también conocida como presión arterial, es la presión con la que la sangre apunta a las paredes de los vasos sanguíneos cuando se está desplazando en estos. Gracias a la tensión arterial, pues es posible que la sangre transporte nutrientes, que lleve oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo, a todas las células.
A su vez, esta es consecuencia del trabajo de bombeo que está realizando el corazón. Entonces, por eso les tengo aquí estos dos elementos, corazón y los vasos sanguíneos. Y las herramientas con que nosotros inicialmente medimos la tensión, aunque ya hoy disponemos de aparatos electrónicos muy fáciles de usar, cosa que es muy buena para que en todas las casas podamos disponer de de estas herramientas que son invaluables. Es importante que en cada casa tengamos un tensiómetro para estar midiéndonos la tensión. Y luego les digo por qué. Tenemos entonces, ya cuando hablamos de hipertensión, que las mediciones de la tensión, entonces tenemos dos cifras que ustedes oyen con frecuencia, ¿no? Que 120, 60. Bueno, pero ¿qué significa eso? Pues las lecturas son esto. El número superior que estamos dando cuando leemos la presión es, la superior es la máxima, es la presión sistólica, es ese efecto que tiene el corazón al bombear ese flujo de sangre, golpea las paredes de las arterias y ahí entonces nosotros tenemos un primer sonido o hay una sensación allá o el aparato medidor, el aparato electrónico sensa ese golpe con que el corazón golpea, la onda golpea allá y tenemos un primer dato que es la presión sistólica. Luego va descendiendo la presión del sensor, del manómetro que colocamos y va a dejar una presión permanente en ese vaso sanguíneo, esa presión que queda allí haciendo acción sobre las paredes de los vasos, pues es la presión diastólica, esa es la que damos como presión mínima. Entonces tenemos presión sistólica y presión diastólica. Esas son las dos mediciones que estamos haciendo. Ustedes saben que hay factores que cambian mucho y no solo la tensión cambia en momentos del día. También si estamos acostados, hay unos valores diferentes, si estamos sentados o si acabamos de venir de trotar, que venimos agitados, también va a haber cambios de la tensión. Entonces, todo eso todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar la tensión arterial. Debemos estar relajados. Hay pacientes que llegan al consultorio y solo con ver al médico ya ¡pum! Se les dispara la tensión. Entonces estamos hablando ahí de presión de hipertenso, de bata blanca. Hay pacientes así, créanme, que es muy frecuente. Entonces, con solo ver a la enfermera o al médico, ¡pum! Entonces hay que dejarlos un rato, media hora, tomarles la atención, en fin. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Lugares donde tomamos la atención, ya ustedes, hay varios sitios. Tenemos entonces nosotros en el antebrazo se puede colocar, allí tenemos el pulso de la arteria radial y podemos colocar ahí el sensor, el tensiómetro, el fonendoscopio, perdón, y también lo podemos tomar en el pie, colocando el sensor, el tensiómetro, el fonendoscopio sobre la pedia o lo que más frecuentemente usamos, pues a nivel del brazo y allí colocamos en la braquial el fonendoscopio y estamos ocultando esos sonidos. Igual lo hacen los aparatos electrónicos acá sobre la pierna y sensamos los sonidos sobre la arteria poplitea. Esos son los sitios. Ya ustedes conocen mucho de esos aparatos, deben entonces acostumbrarse y familiarizarse con ellos. El brazalete debe tener un suficiente diámetro, no puede ser muy grande ni muy estrecho, ¿no? Debe cubrir las dos terceras, por lo menos una tercera parte de la longitud de la extremidad donde se esté colocando. Dos terceras partes, perdón. Bueno, ya hablando de lo que compete pues, a las categorías, entonces vamos a encontrar nosotros varias clasificaciones, o dos fundamentalmente que se está manejando. Esta es una categoría que este fue un consenso que hubo en el 2017, los internistas, cardiólogos, y ellos hacen sus reuniones y establecen unos parámetros para que todo el mundo hable el mismo idioma. Entonces, en noviembre del 2017, la Sociedad Americana de Cardiología y el Colegio de Cardiología
americanos e hicieron, sacaron el consenso, cambiaron estos datos que ven acá abajo. Este es el que que se usa, se viene usando hace tiempo, yo todavía acá nosotros lo seguimos usando. Este ha sido muy cuestionado porque pues, la gente, por malicia, pues aquí le voy a decir por qué las cifras de tensión se consideran normales entre 120 y 80 y elevada de 120 a 129, la sistólica y la diastólica, cuando es mayor de 80. Y se considera hipertensión 1 cuando tenemos 130, 139, 80, 89 diastólica. La hipertensión estado 2, mayor o igual a 140 y la diastólica de 90 hacia adelante. Entonces, esos valores cambiaron mucho con relación a la anterior y entonces viene la suspicacia de que pronto los laboratorios están interesados. Bueno, eso hubo mucha, ha habido todavía mucha manipulación, con mucha discusión al respecto de esto, pensando en que puedan tener intereses aquí muchas industrias farmacéuticas en promover el mayor venta de antihipertensivos, pero todo esto está fundamentado en porcentajes de incremento de, 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 digamos, de complicaciones. En la otra categoría de anterior, la que estamos usando más frecuentemente, pues habla de esto, de que la tensión óptima menor de 120, la sistólica, o sea, la primera, la diastólica menor de 80. Cuando estamos ahí en esos valores, estamos súper bien. Esa es óptima. Y la normal de 120 a 129 y la diastólica entre 80 y 84. Cuando tenemos la presión arterial fronteriza, ya ahí empiezan las preocupaciones. 130, 139, 85, 89 de diastólica, ya empieza. Hipertensión 1, pues tenemos 140, 159, 90, 99 diastólica. Hipertensión 2, 60, 160 a 179 y la diastólica 100 a 109. La hipertensión 3, mayor grado 3, y pues mayor de 180 la sistólica y la diastólica mayor de 110. Hay una hipertensión sistólica en la que encontramos solo datos altos, ya esta es otra categoría, solo la sistólica es la que se sube, mientras que la diastólica no pasa de 90, esa es otra patología. Entonces, como podrán ver ustedes, aquí hay un manejo que le debemos dar muy seriamente a eso. ¿Cuándo se diagnostica hipertensión de verdad? Aquí se me pasa algo. Esto no es que una sola toma, en la primera toma yo llegué al consultorio y ya de una vez, ¡pum!, tensión alta y ya me rotulan. No, hoy en día no se rotula el paciente en la primera toma, hay que hacer hay que hacerle seguimiento. Muchas veces, en la gran mayoría hoy tenemos aparatos electrónicos, se le ordena un mapeo, se coloca un aparato que se lleva para su casa, se hace monitoría durante 24 horas y se hace un análisis y eso pues nos da una idea de si el paciente está siendo hipertenso o si no es hipertenso, en fin, porque la tensión cambia según el ciclo nuestro de vida, según las actividades, entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, esa presión arterial fronteriza. Yo me estoy demorando aquí un poco porque créame que es importante tener la idea clara del peligro que representa la hipertensión. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipertensión sistólica de 130 a 139 y una diastólica de 85 a 89 en muchas tomas, y que eso no solo un día, 2 días, 3 días, llevamos una semana y eso están manejándose tensiones por aquí. Ojo, que aquí vienen los cuidados. Ahí estamos en un alto riesgo de convertirnos en hipertensos ya. Hipertensos. Por lo menos hay un 45 al 47% de riesgo de que nos volvamos. Ya ahí comienza el daño orgánico. Ya ahí comienzan esos órganos blancos de los que les hablé inicialmente. Ya puede empezar a dañarse el ventrículo izquierdo, que es esa bomba del corazón. El corazón tiene 2 ventrículos.
ventrículos abajo y dos ubicadas arriba. Ese ventrículo izquierdo, que es el que está bombeando la sangre a la aorta, que es la que tiene que mandar sangre hasta el último, la última célula ya del dedo gordo del pie, lo más distante. Entonces, ese corazoncito está bombeando contra una resistencia increíble. Está bombeando contra el trabajo que está haciendo para que llegue sangrecita allá y no se muera y ninguna célula, no se necrose nada, ya es grande. Entonces ya ahí empezamos nosotros a sufrir el corazón. Empieza a aumentarse el grosor de las capas de las arterias, la íntima y la media de nuestras arterias empieza a engrosarse, a volverse rígida. Entonces empezamos a tener problemas porque además eso está afectando órganos tan importantes como el riñón. Ya el riñón no empieza a trabajar igual y empezamos a eliminar albúmina. Entonces un parcial de orina y encontramos allá albúmina. Y resulta que la albúmina es una de las proteínas fundamentales para nuestro organismo y la estamos perdiendo, la estamos botando por allí y el riñón, eso enseña que el riñón ya se empieza a deteriorar. Entonces, todo eso es alarme. Hay un aumento del 19% de eventos coronarios, o sea, el riesgo que estamos corriendo de infartarnos ya se empieza a subir en un 19%, por Dios. 16% de eventos cerebrovasculares, entonces o se nos daña una arteria allá en el corazón o se nos obstruye una o se revienta un vasito en el cerebro y ahí viene otra posible complicación. Entonces, tremendo. 42 de estos por ciento de estos pacientes pueden presentar enfermedad arterial periférica. Entonces, las arterias allá en las piernas empiezan a sufrir, empezamos a tener adormecimientos, hormigueos, mala circulación. Entonces, no, que es que tengo mala circulación, empieza la señora a quejarse, tiene un sobrepeso, vida sedentaria, y entonces se están subiendo en la pared, entonces van donde el cirujano periférico, vascular, y entonces el problema no es solo de vasos sanguíneos, sino de que estamos manejando tensiones altas. A partir de las cifras de 115, 75 por cada 20 milímetros de mercurio, se me olvidaba decir que estamos hablando de milímetros de mercurio en las tomas de tensión. Cada milímetro de mercurio por cada 20 la presión sistólica y por cada 10 milímetros de mercurio de la diastólica se aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Se está duplicando. No solo se duplica. Entonces, miren por qué me demoro yo aquí en esto, porque yo no quiero pasar por una charla insignificante que no les deje un mensaje importante para sus vidas. Eso es lo interesante y lo importante de todo esto. Ya clasificándola desde las causas de hipertensión, nosotros tenemos hipertensión primaria, que es en la mayoría de los casos, 85 a 95% se clasifica como primaria. Estos son generalmente adultos en los que no hay una causa identificada de la presión arterial. Este tipo de presión alta es denominada hipertensión primaria o esencial y suele desarrollarse gradualmente en el transcurso de muchos años. Estas muchas consideramos que la heredamos. Bueno, y hay la secundaria que es de un 15 a un 5%. Y aquí hay muchas causas como son la apnea obstructiva del sueño. En estos casos, estos pacientes en las noches empiezan a retener CO2, el CO2. Y ese CO2 va a producir liberación de catecolaminas. Eso va a hacer que haya una vasoconstricción grande y empieza al corazón a trabajar, a tratar de bombear contra una resistencia que se está aumentando. En la enfermedad renal empieza a haber también deterioro porque empezamos a retener líquidos, a retener hidrogenados y todo eso empieza a manifestarse a través de una serie de hormonas y sustancias que libera el riñón que van a complicar la situación. Los tumores de glándula suprarrenal, peligrosísimo, la glándula suprarrenal empieza a producir también el cortisol, empieza a producir catecolaminas y hay tumores, por ejemplo, el feoconomocitoma que produce catecolaminas a la lata y eso
empieza a liberar estas sustancias que son vasoconstrictoras y aceleradoras del corazón y fácilmente en cualquier momento de estrés la persona puede infartarse y morir. Problemas de tiroides, igualmente el hipertiroidismo, ciertos defectos de nacimientos, malformaciones de los vasos sanguíneos, medicamentos como las píldoras anticonceptivas, ustedes saben que producen también problemas endocrinos, los antigripales que tan frecuentemente se usan, hay muchas personas tomando antigripales y no saben que son hipertensos, entonces eso es peligrosísimo, todas esas sustancias que contienen efedrina, norepinefrina y todas esas sustancias son vasoconstrictoras y pueden disparar la tensión, esos descongestionantes, los analgésicos de esos de venta libre que conocemos todos, que tienen ahí entre doles gripas, también ven gripas, todas esas sustancias tienen vasoconstrictores que son peligrosísimos y que pueden llevar a un sangrado cerebral o cualquier daño, créeme que puede ser mortal. Drogas ilícitas, la cocaína, anfetamina. Y el estrés, ¿quién no sabe que el estrés dispara la tensión? En estos momentos de pandemia estamos viendo tanta gente estresada y todo esto porque los factores emocionales son encargados de liberar catecolaminas y cortisol y todo esto no podemos mantenerlo durante mucho tiempo y ahí es donde tenemos mucho que hacer nosotros en todo este sistema endocannabinoide. Aquí hay mucho trabajo para hacer, mucho trabajo, mucho en lo que podemos ayudar a las personas. Continuando, pues miren aquí esta pequeña gráfica, no lo quiero embolatar mucho, pero vamos a centrarnos, por ejemplo, aquí en la gráfica de la derecha, en donde vemos nosotros, por ejemplo, que los pacientes que vienen ya con una hipertensión familiar, de esa, llamamos, pues, tipo pues, genética o hereditaria, ahí me estoy enredando yo aquí, perdón. Nosotros tenemos en esos pacientes que manejan cifras muy bajas de tensión, pues no muy bajas, pero con relación a las patologías como la obesidad y como la obesidad más el alcohol, vamos a ver que pues, hay menos población, pero las cifras tensionales son muy altas con respecto a los pacientes de hipertensión esencial. Entonces no tenemos, tenemos debemos tener mucho más cuidado, pues no hay que descuidar ninguno, pero estos pacientes son de mucho seguimiento, de mucha observación, porque son los pacientes más susceptibles de hacer eventos coronarios y de hacer eventos cerebrales. Entonces, y se están tirando de paso el riñón y hígado y entonces tenemos pacientes muy, muy críticos por ese lado. Y lo importante de esto, los síntomas. ¿Qué síntomas da la hipertensión? Inicialmente, ninguno, ninguno. Esto, por eso lo llamamos el asesino silencioso, ninguno. 1 billón de personas en el mundo sufren de hipertensión, como les decía, y mueren alrededor de 17.5 personas con relación a patologías relacionadas con hipertensión. No, a mí esto me parece algo escandaloso y peligrosísimo porque es que esto no avisa. La hipertensión, hay personas que cuando se empiezan a quejarse que se sienten confusos, de que que presentan cefalea o algunas cositas así, es porque llevan años de estar sufriendo de la tensión alta, años de ser hipertensos. Entonces aquí hay que estar haciendo un seguimiento a la tensión arterial. Por Dios, hay que manejar, hay que tener un tensiómetro en casa. Eso no es un elemento costoso y ya hoy en día es conectar el aparatico y prenderlo y listo. Y ahí está tomando la tensión. Es bueno tenerlo. Es importantísimo porque esto está matando mucha gente y definitivamente es una pandemia de muchos años que no la vamos a eliminar por muchos años. Entonces, importante tener esto. Factores de riesgo, sí, ya los conocemos muy bien. Sabemos nosotros que esa alimentación malsana, que ese sedentarismo, el alcoholismo, que la edad,
sexo, raza, hay factores predisponentes familiares. Todo esto está llevando a aumentar el riesgo de padecer enfermedades hipertensivas. Todo eso está. Es más frecuente en raza negra, se ha encontrado que es mucho más frecuente la hipertensión. También es más frecuente en hombres. Entonces, es algo que debamos, el consumo de sal. Obviamente hay personas que le echan el salero completo a las papitas. Es peligrosísimo todo esto que estamos haciendo, consumo bajo en potasio, el alcoholismo, el estrés, como lo dije, la diabetes, la apnea del sueño, la enfermedad renal crónica y el embarazo. Entonces hay factores de riesgo que hay que tener muy en cuenta. Eso no lo olvidemos. Y me preocupan las complicaciones. Todos los médicos nos preocupan las complicaciones, pero todos no hacemos algo al respecto. Nosotros acá en CIDIS tenemos que hacer algo al respecto para prevenir esos ataques cardíacos. Por favor, hay gente muy joven, gente de 50, 47, 55 años muriendo por un infarto porque no se han sabido cuidar. Los accidentes cerebrovasculares, miren, hematomas que se presentan con frecuencia, dejando unas cicatrices en ese cerebro en las personas que sobreviven a esos accidentes cerebrovasculares y unas limitaciones físicas tremendas que terminan con la actividad física de esa persona, y si estaba en etapa laboral, pues peor, y va a necesitar los cuidados permanentes de familiares. Entonces esto se convierte en una catástrofe familiar. Las dilataciones aneurismáticas también son peligrosas porque esos vasos se van poniendo frágiles y pueden presentar esas dilataciones que en cualquier momento pueden romperse, y la ruptura de un aneurisma es mortal. Eso no da tiempo de llegar al hospital. Son muy raros los que sobreviven a una cirugía. La insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Ese ventrículo izquierdo, el corazón le llega la sangrecita, como ven aquí arriba en la gráfica a la derecha, ese corazón le llega la sangre y esa sangre debe salir. Pero si tú estás llenando tu corazón y esa sangre tiene que trabajar contra una resistencia bien alta, pues esta parte aquí, este ventrículo va a ir creciéndose. Inicialmente se hipertrofia, pero posteriormente la fibra llega un momento en que se la alarga tanto, se hipertrofia y se alarga, que pierde esa capacidad elástica, y hasta ahí llegó el funcionamiento normal de ese ventrículo y entramos entonces en una insuficiencia cardíaca. Entonces ese pacientico que da 2, 3 pasos y se está asfixiando porque ya no, su corazón no es capaz de bombear sangre ni siquiera a los pulmones. Entonces, eso está sucediendo. Y también vienen los daños renales, la insuficiencia renal crónica. Entonces, los órganos blancos, como le dije, empieza el deterioro de la retina. Vamos a ver un fondo de ojo cómo se va deteriorando la retina, va siendo reemplazada por un tejido espumoso, un tejido lleno de manchas de sangrecita y amarillento, que va perdiendo su capacidad de recepción de imagen. Entonces son personas que van a terminar perdiendo la vista muy tempranamente. De todas maneras, pues, y es un daño irreversible. El síndrome metabólico, que se complica porque por lo generalmente son pacientes obesos y diabéticos, que van a tener además entonces cifras tensionales muy altas y están en un alto riesgo de infartarse, entre otras cosas. Los problemas de memoria y comprensión y la demencia vascular. ¿Y por qué? Porque la irrigación sanguínea allá arriba también se va a comprometer debido a que la hipertensión está estenosando o cerrando esos vasos sanguíneos debido al golpeteo permanente ese. Es como si estuviéramos inflamando los vasos sanguíneos. Ya entrando en materia, pues ustedes dirán, bueno, y venimos a hablar pues de hipertensión, de CBD y endocannabinoides, y no hemos hablado nada de eso. Yo me limité, yo soy, digamos, de las personas que me
que no me voy a la información de la empresa con todo el cariño que tengo, pues yo leo muy poco de la información que me llega a decir y yo me pongo a rebuscarme artículos y a ver por qué debo recomendar los productos de Silice, por qué recomiendo los productos de nuestros, el CBD, por ejemplo, y lo tengo claro. Pero también me gusta tener mi formación de por qué en la atención y qué debo hacer con el CBD en la atención y en qué me puedo enfocar para ayudar a mis pacientes, a las personas a las que yo les estoy recomendando. Yo lo hago desde mi punto de vista y entonces reviso artículos. Tengo una revisión de muchos artículos que he estado buscando para esta charla y escogí tres sobre los que quería darles información a ustedes para que vean que aquí hay ciencia, que hay ciencia. Esto no es un producto milagroso, que no apareció por ahí, que no es una sustancia que va a ser milagro. No, este es un producto científico y aquí, por ejemplo, este trabajo lo escogí de un grupo de médicos, la doctora Alessandra Kidman y Marek Tosek. Ellos hicieron una revisión de temas, una revisión de artículos y aquí hay artículos basados en animales y seres humanos. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontraron ellos sobre la presión sanguínea? Que en pacientes y humanos en reposo, la, la presión sanguínea no había mucho cambio, ¿sí? Ni en la presión sanguínea ni en la frecuencia cardíaca, ¿sí? En algunos pacientes humanos y animales. En la revisión de muchos artículos que hicieron ellos. Que había una reducción o en la presión sanguínea eh, en algunos pacientes y animales después del estrés. Podía haber en esos pacientes. Había un descenso del estrés oxidativo en animales en hipertensión y no había acción hipotensiva, no bajaba la tensión, pero sí bajaba el estrés oxidativo en animales hipertensos. Eso a nivel de la presión sanguínea en la revisión que ellos hicieron. A nivel vascular encontraron que había en animales, en arterias humanas y de animales, encontraron aisladas, había vasodilatación, que había un aumento del efecto vasorrelajante en modelos animales de diabetes, a los que se les inducía diabetes, que podía haber un aumento o también encontraron efecto o descenso en el vasorrelajante en animales y humanos hipertensos. También encontraron que disminuía la permeabilidad en modelos de animales que se les inducía diabetes. Encontraron también que había un descenso en la vasodilatación en pacientes de los vasos periféricos, en pacientes con sepsis y encefalitis, en el paciente, no en animales. A nivel del corazón, ¿qué encontraron? Que había un descenso y aumento en algunos de la frecuencia cardíaca, bajaba la contractilidad aislada del corazón y del ventrículo izquierdo en pacientes que tenían inflamaciones del corazón. También encontraron que había descenso del estrés oxidativo en los animales con hipertensión. Encontraron que había potencial efecto benéfico en pacientes con infarto de miocardio, en aquellos pacientes que tenían miocarditis autoinmune o algunos pacientes que tenían cardiopatía inducida por la doxorubicina. Esta doxorubicina es un antibiótico usado en quimioterapia, en cáncer, o también en los animales a los que se les inducía diabetes. Entonces encontraron se bajaba también el estrés oxidativo en estos estudios que ellos vieron. Bajaba la inflamación, disminuía la apoptosis, los cambios histopatológicos y la disfunción cardíaca. En cerebro
encontraron también que, por ejemplo, en pacientes que habían tenido, en animales que habían tenido accidente cerebrovascular, tenía un efecto benéfico. En la hipoxia neonatal también tenía mucho efecto benéfico, en la isquemia, en la sepsis. Bajaba el daño neuronal, bajaba el estrés oxidativo, bajaba la neuroinflamación, la apoptosis, la excitabilidad y aumentaba las funciones de protección de estas células. En hígado y riñón y retina sucedía algo similar a todo lo que está sucediendo. Entonces, en resumen de este trabajo que encontraron, pues que había un efecto benéfico sobre el corazón, prevención del efecto inflamatorio, que mejoraba la contractilidad del corazón, la supervivencia de la célula, todo eso se mejoraba con el CBD y que además tenía efecto de vasodilatación y relajación vascular. Entonces, sirve para ayudar a estos pacientes. Sirve. Bueno, esta es una diapositiva en la que pues resumía de esa otra charla, no se la voy a pasar por aquí porque un poquito tiene más que ver como efectos sobre los neurotransmisores y es un poquito compleja, voy a pasarla. Eh, pero les voy a hablar del otro trabajo de los que revisé. Este es un trabajo de la Britain Journal de Farmacología, publicado recientemente en junio del 2020, en el que se estudiaron los efectos de la dosificación aguda y sostenida de cannabidiol, CBD, durante 7 días sobre la hemodinamia en hombres sanos. Es un ensayo controlado aleatorizado. Entonces, ¿qué sabían ahí? ¿Qué escriben ellos que ya sabían? Pues los estudios preclínicos han demostrado que el CBD provoca vasorelajación, lo que veníamos ya en el otro, de las arterias aisladas y reduce la inflamación vascular. Los estudios en vivo muestran que el CBD reduce drásticamente la presión arterial en hombres. Sirve. Ahora, ¿qué le agregó este estudio? Hombre, pues que el cannabidiol reduce la presión arterial en reposo después de una dosis única en respuesta al estrés y después de una dosis única y repetida y potencialmente mejora la función endotelial y la rigidez arterial. Y de todas maneras ellos, pues todo el mundo está estudiando y todavía no se puede uno decir, bueno, esto, el CBD vamos a usarlo ya y reemplacemos antihipertensivos así solamente, no, porque eso es algo ya médico. Es una decisión médica y se necesita mucho estudio. Entonces, por eso ellos terminan diciendo que se necesita más investigación sobre los efectos cardiovasculares del CBD en poblaciones con enfermedades cardiovasculares. Entonces, me sirve, ese artículo me sirvió porque pues me está mostrando cosas muy buenas. Y ya para terminar este artículo, este tercero, pues he hecho en conejitos, pobrecito, se indujo, estos conejitos se les indujo un infarto agudo del miocardio y fueron reperfundidos. Primero se les obstruye la arteria coronaria, que es la que lleva el flujo de sangre al corazón, durante 90 minutos. Y después se le hizo la reperfusión 24 horas. Antes de esa reperfusión se les había inyectado 100 microgramos por kilo de CBD a los ratoncitos. ¿Qué encontraron? Acá en amarillo. Entonces, ¿qué encontraron? Que la terapia con CBD redujo, ya después los ratoncitos se someten a la eutanasia y pues se estudia la patología. Encontraron que se redujo el CBD, el tamaño del infarto y facilitó la restauración de la función del ventrículo izquierdo. O sea que se recuperan las células, se alcanzan a recuperar enormemente. Disminuyó significativamente la obstrucción microvascular y aumentó la tasa de perfusión 1.7 veces. Disminuyó el núcleo del infarto del miocardio y aumentó el índice de salvamento del miocardio. O sea, tenemos algo entre las manos muy hermoso que va a servirle mucho, mucho a los seres humanos a futuro. Por lo tanto, la terapia con CBD redujo el tamaño del infarto del miocardio y facilitó la restauración de la función del ventrículo izquierdo. Eso me pareció fantástico. Entonces, miren si sirve. Pero yo aquí quiero ya ir terminando y qué es lo que hay que hacer.
nosotros no estamos, y yo no soy amigo de decirles, mire, tenemos un producto maravilloso, mágico, que actúa y sirve y hace. No, nosotros en esta empresa en la que estamos trabajando con mucha seriedad, que es ILIS, estamos hablando de cambio de hábitos. Yo personalmente le digo a la gente, si vas a tomar CBD porque quieres cambiar todo lo que tú malo que has hecho en tu vida durante 10, 15, 30, 40 años, mejor no lo hagas. No lo compres, no necesito que no lo hagas. Si tú vas a cambiar tus hábitos, vas a mejorar. Es así y vas a cambiar y vas a escribir las nuevas páginas de tu vida, vas a escribir tu futuro, tu presente y tu futuro vas a empezar a escribirlo desde ya. Empieza, utilízalo el CBD y yo te acompaño, te ayudo y vamos a hacer de esto una oportunidad para mejorar nuestras vidas, la tuya, la mía, la de todos nosotros, con algo que tenemos en la mano, que es desconocido por muchos, pero que tiene mucha ciencia. Yo por eso hoy quería traerles artículos, porque esto no es magia, aquí tenemos cosas muy, muy poderosas en nuestras manos y ustedes, los que estamos aquí, somos bendecidos por haber llegado a esta oportunidad, porque somos millones, miles de millones de habitantes de la Tierra y no todo el mundo sabe de esto. Entonces tenemos un mensaje grande para hacer de esto algo bien hermoso. Entonces es así como yo les digo a la gente, tenemos un productazo en las manos, el Ultracel, ahí sí les digo yo, aquí sí me toca hablar de la empresa y decirles, yo solo recomiendo este producto porque me da la tranquilidad. Sé que en el mercado hay muchas sustancias y vamos a tener cantidades, va a haber una inundación del mercado de productos callejeros, de productos con calidad, de productos sin calidad, pero ya yo me apunté con un producto con calidad que me da la tranquilidad de que viene de buena procedencia, que trae lo que es, que trae CBD, que no trae THC, que es el que produce el efecto psicoactivo. Yo lo que quiero aquí es utilizar eso. Yo sé cómo utilizar este THC como médico, ya estoy facultado y autorizado para manejar pacientes con THC o lo que sea, pero no me interesa promover como nutracéutico, como sustancia a un equipo de personas que no son médicos, que somos, pero que estamos promoviendo a través de esta industria, de red de mercadeo, sustancias nutracéuticas para promoverlas. Sí podemos hacer con este producto que nos da la tranquilidad de que tenemos en las manos algo poderosísimo con lo que podemos ayudar a mucha gente. No se trata de reemplazar los antihipertensivos, sino de ayudar a esas personas a que con esa palabrita que subrayé allá en amarillo, que decía modular, podemos modular la respuesta de nuestro organismo al estrés, a la angustia y a muchas circunstancias que son desfavorables y que están generando y ayudando a subir las cifras tensionales en estos momentos. Entonces, como coadyuvante de los medicamentos antihipertensivos, en lugar de estar dando sedantes y pastillas y drogas que van a tumbar el paciente y lo van a quitar capacidad de reacción, nosotros podemos recomendar el CBD para que lo utilicen como coadyuvante en la manejo de su hipertensión. Eso les va a permitir, como me lo ha permitido a mí, bajar dosis de antihipertensivos. Cada día son menos las dosis de antihipertensivos que yo tengo que utilizar personalmente para controlar mi tensión arterial. Entonces, esto es para mí de gran ayuda y una herramienta más en el armamentario de nutracéuticos que estoy usando y estoy recomendando y usan también mis familiares y seres queridos como mi mamá, que es una de mis pacientes consentidas. Entonces, esto para mí es algo fundamental. Y para terminar, pues el efecto séquito que tenemos, por eso me gusta esta foto que me regaló aquí Rebe, en la que vemos un ultracel con mucho colorido. Me encanta porque es que precisamente ese colorido significa que el CBD nuestro es un CBD full, completo, que tiene todos los elementos, tiene todos los componentes que necesita una sustancia, un nutracéutico para llegarle a muchas células y para que se potencialice el efecto del aceite de cannabidiol,
que es el que necesitamos nosotros en estos momentos como nutracéutico para mejorar nuestra salud. Entonces ese efecto séquito hace que se releven las acciones y permanezcan durante mucho tiempo en nuestro organismo. Por eso lo recomendamos cada 12 horas, cada 12 horas. Es importantísimo. Y bueno, aquí tenemos nosotros en todas las certificaciones, la USGEL, el código QR y todo lo que necesita una persona, y aquí en Colombia, perdón, para el registro INVIMA, para que podamos seguir utilizando este producto. No puedo dejar de recomendarles el complemento que tengo yo para mi salud, que es el Amalaki, el Renogen, el colágeno, el Amalaki full de antioxidantes, nuestro colágeno, nuestro Caberfer Rice, el Axel que estoy tomando aquí, porque llegué así como cansadongo de 8 horas de quirófano y la proteína. Entonces, eso es lo que tenía para hoy. Creo que me iba como extendiendo un poquito, pero Jen, entonces le cedo la palabra. ¡Wow! ¿Quién está de acuerdo que estuvo una tarde espectacular con toda esta información? ¿Quién se llevó algo de información y muy poderosa? Cuéntame. ¿Ustedes creen que esa información le servirá a alguien que ustedes conocen? ¿Cierto que sí? Ahorita vamos a pasar la grabación para que por favor las personas que no pudieron entrar a esta capacitación el día de hoy, pues tengan la información, porque el deber de nosotros aquí en la compañía es impactar positivamente la vida de miles y millones de personas, no solamente aquí en Colombia, no solamente en América, sino en todos los continentes. Así que un aplauso para nuestro doctor Doc, súper felicitaciones. Y yo también les quiero contar, así como experiencia personal, imagínate que mi mamá estaba sufriendo de tensión alta, le dijeron que estaba muy, muy alta. Y pues yo hice, ahí sí como dice, el dúo dinámico, el combo, y resulta que en menos de 20 días ya le reguló, pues obviamente con hábitos. No voy a decir que el producto es milagroso, porque pues nada, sacamos desayunar, almorzar y cenar con hamburguesas, y pues esperar que el producto haga todo, ¿no? Entonces cambiamos hábitos y se le equilibró todo su organismo. Yo estoy feliz y agradecida con todo esto, y quiero llevarle esa felicidad a cada uno de ustedes, porque pues ya así como no hay como salida a una enfermedad de pronto o más medicamentos, ¿cierto? Y resulta que aquí nos estamos potencializando, pero en tema de la salud. Mi doctor, muchísimas gracias, gracias, gracias. Y en este momento, el Team 2020, le queremos dar este diploma de agradecimiento por compartir todo su conocimiento siempre con nosotros y con tan buena energía, doctor. De verdad que usted es un ángel que Dios puso aquí en la tierra para nosotros, compartir todo su conocimiento. Y saben, la verdad, digamos que hay unas palabras súper complicadas. ¿Quién está de acuerdo que hay palabras súper complicadas para los médicos, no? Y yo cuando el doctor se equivocó, me dije, bueno, vamos por buen camino, porque yo me equivoco en todas. Yo decía, wow, de verdad, el conocimiento y la mentalidad que deben tener, súper, súper admirable. Y doctor, gracias, gracias por esta tarde. Sé que estar súper agotada, de tener muchísimo más trabajo, y un aplauso de Zoom ya para cerrar el evento. Gracias a todos ustedes también. Otro aplauso para ustedes, porque pueden estar haciendo otra cosa y están aquí impactando su vida con esa información tan poderosa.